todos. Estoy contento porque cada vez estamos más taquilleros, ¿ves? Cada vez está más lleno el auditorio, así que, bueno, por ser la última charla, estoy muy contento de que estén todos acá, caras conocidas y caras nuevas también. Además de hablar de esto y de las preguntas, quiero mencionar también que Rosita, la presidenta de la Asociación de Pacientes, después va a darnos unas palabras finales para dar cierre a estas reuniones dirigidas a pacientes. Bueno, vamos a hablar un poco ahora sobre el uso de la TSH recombinante en el seguimiento y también algo sobre el uso en el tratamiento del cáncer de tiroides. Ustedes se acuerdan que habíamos visto en el transcurso de las charlas que era necesario, cuando un paciente no tenía más tiroides porque era operado, generar una elevación de la TSH endógena, ¿sí? Esto se hacía fundamentalmente para que ese incremento de la TSH estimule la captación de yodo radioactivo por las células de tiroides que han quedado en el organismo y que el yodo radioactivo pueda ejercer su efecto en esas células que quedaron en el cuello. También para que produzca tiroglobulina, que es el marcador fundamental que nos va a demostrar si el paciente tiene o no tiene enfermedad. Entonces, ¿cómo nace la idea de empezar a usar TSH, pero no del propio organismo? Es decir, tratar de evitarle al paciente que tenga que sufrir el estado hipotiroideo. La primera idea surge producida por lo que se llama tecnología de ADN recombinante. ¿Qué significa esto? Significa que a una célula especial, que se llama célula de ovario de hámster chino, se le introduce como un cassette. En realidad, ¿se acuerdan lo que les estoy diciendo? Que son dos subunidades, alfa y beta, y esto se mete dentro de la célula. Y la célula lo que hace es sacar copias de lo que le estamos metiendo, es decir, de estas dos subunidades, y producir muchas copias y largarlas a un medio de cultivo. Y así, en manera muy simple, se produce la TSH recombinante. Esto luego de un proceso, de varios procesos de purificaciones y liofilización en el laboratorio Genzyme, terminaron con lo que ustedes, o la mayoría de ustedes, ha recibido en la década del 50, entre el 50 y 60, con el uso de la TSH bovina, ¿sí? TSH de vaca. ¿Qué pasaba con la TSH bovina? La TSH bovina no es igual a la TSH humana. Entonces, los pacientes que recibían inyección de TSH bovina tenían reacciones alérgicas que eran importantes. Y los pacientes desarrollaban anticuerpos contra esta TSH que hacían que cuando volvían a recibir una próxima inyección no podía actuar. Tenía menos acciones a TSH. Entonces, cuando se empezaron a ver estos efectos adversos asociados a que la inyección de TSH bovina era muy dolorosa, se empezó a pensar en otra alternativa, que no fuera usar TSH de vaca. Y entonces apareció la posibilidad de utilizar TSH humana de hipófisis post-mortem, es decir, de personas que fallecían, se sacaban las hipófisis y se purificaban de esas hipófisis la TSH. Pero cuando empezó a aparecer los primeros casos de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es la enfermedad de la vaca loca, que se transmite por un microorganismo que se llama prión, se decidió no seguir utilizando esto porque no se podía detectar y a lo mejor el paciente 5 o 10 años después presentaba estas enfermedades. Entonces, no fue hasta la década del 80 cuando se produjo por primera vez la molécula de TSH recombinante. A inicios del 80, alguien descubrió la TSH, la hormona, está compuesta por dos subunidades, alfa y beta. Al inicio del 80 se descubrió la subunidad alfa. Y a fines del 80, en el año 89, el doctor Weintraub, en Estados Unidos, descubre o sintetiza la subunidad beta. Y es aquí donde comienza la negociación con el laboratorio Genzyme para producir a gran escala la TSH recombinante. ¿Y qué es la TSH recombinante? Es idéntica a la TSH endógena producida por lo que se llama tecnología de ADN
recombinante. ¿Qué significa esto? Significa que a una célula especial, que se llama célula de ovario de hámster chino, se le introduce como un cassette. En realidad, ¿se acuerdan lo que les estoy diciendo? Que son dos subunidades, alfa y beta, y esto se mete dentro de la célula. Y la célula lo que hace es sacar copias de lo que le estamos metiendo, es decir, de estas dos subunidades, y producir muchas copias y largarlas a un medio de cultivo. Y así, en manera muy simple, se produce la TSH recombinante. Esto luego de un proceso, de varios procesos de purificaciones y liofilización en el laboratorio Genzyme, terminaron con lo que ustedes, o la mayoría de ustedes, ha recibido el kit de TSH recombinante que contiene el agua y el polvo liofilizado para ser inyectado por vía intramuscular. ¿Cuál es el esquema para hacer diagnóstico cuando uno utiliza TSH recombinante? Bueno, los que han utilizado, los que han recibido esta medicación, saben que en el día 1 se realiza la primera inyección de TSH recombinante, en el día 2 se recibe la segunda inyección por vía intramuscular glútea. Si uno va a hacer un estudio con yodo radioactivo diagnóstico, se administra al tercer día la dosis de yodo radioactivo diagnóstico, que en general está recomendada que sea de 4 milicuries cuando uno utiliza el Tyrogen. Y en el día 5 del protocolo, que si se empezó un lunes va a ser un viernes, se mide la tiroglobulina con o sin el rastreo corporal total, ¿sí? La TSH recombinante para el uso diagnóstico puede usarse utilizando una dosis de yodo o sin dosis de yodo y medir solamente la tiroglobulina. Vamos a ver más adelante en esta presentación en qué casos uno puede indicar solamente medir tiroglobulina sin necesidad de hacer un rastreo diagnóstico con yodo 131. Con respecto a cuando uno recibe una dosis terapéutica, hablemos de una dosis ablativa, que se acuerdan ustedes cuál es la dosis ablativa. La que mata las células. La que mata las células normales. En realidad lo que queremos hacer es eliminar las células normales al comienzo de la enfermedad, digamos, cuando uno inicia el tratamiento con yodo radioactivo después del tratamiento quirúrgico. Entonces, como Tyrogen también está aprobado para dar dosis terapéuticas ablativas, una posibilidad es este protocolo, es decir, las dos inyecciones y la dosis de yodo radioactivo el día tercero, sin usar la dosis diagnóstica, ¿sí? Y al día 5, la medición de tiroglobulina sérica. Acá el rastreo no se hace al día 5 cuando uno recibe una dosis alta de yodo radioactivo, sino que se hace entre 5 a 7 días después de dar la dosis alta de yodo radioactivo, como cada vez que cada uno recibe una dosis alta de yodo 131. ¿Queda claro esto? ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos adversos? ¿Cuáles son los efectos adversos más frecuentes que pueden observarse tras la administración de TSH recombinante? Bueno, los más frecuentes son el dolor de cabeza y también las náuseas, ¿sí? Ven, alrededor del 7% de los pacientes tienen dolor de cabeza después de recibir la medicación y un 10% presentan náuseas con mucha menos frecuencia de vómitos y otros síntomas. ¿Sí? Es decir, que la mayoría de los pacientes no va a tener efectos adversos después de recibir la TSH recombinante, y lo más importante de esto es que los pacientes no sienten la clásica sintomatología del hipotiroidismo, que es, digamos, lo que llevó a pensar en el uso de esta medicación para evitar que el paciente tenga una mala calidad de vida.